Bueno, vamos a empezar entonces. El señor Ayala, Presente. Valdeón, Presente, Inge. Bastidas, Presente. Caicedo, Presente, Inge. Row, Presente. Cuesta, Presente. Dávila, Presente, Inge. Endara, Presente. Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge. Guanochanga, señor Guanochanga, Presente, Inge. Guanotuña, Presente, Inge. Jumbo, Presente, Inge. Flor, Presente. Miranda, Presente. Muñoz, Presente, Inge. Naranjo, Presente. Noguera, Inge dijo, me escribió que tuvo un inconveniente. bueno, gracias. Oña, Presente, Inge. Padilla, Presente. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, Presente, Inge. Pila, Presente, Inge. Pillajo, Presente, Inge. Puente, señor Puente, Reynoso, Presente, Inge. Saavedra, Presente, Inge. Zarzosa, Presente, Inge. Tipantaxi, Tuapanta, el señor Tuapanta, Presente, Inge. Zamora, Presente. Zúñiga, Presente. Bueno, entonces, recuerden que aparte de lo que es el PLC y la programación del PLC, obviamente es importante conocer tanto la estructura y las diferentes características, así como los lenguajes de programación, las instrucciones, y más que nada aplicar esto para sistemas de control, ¿cierto? Estamos viendo algunos ejemplos y básicamente es como las bases importantes para que ustedes ya puedan desarrollar. O sea, al final de cuentas no podemos cubrir todos los procesos o todos los tipos de industrias. Lo que hacemos es básicamente sentar unas bases de análisis y de resolución de problemas en cuanto a procesos, ¿cierto? Lo importante es el análisis y el método que estamos desarrollando, ¿ya? Y dentro de esto hemos visto que teníamos diferentes formas de acceso al PLC, ¿sí? La primera obviamente es a través del software de programación, generalmente está asociado con una computadora, una interfaz de conexión, un protocolo y básicamente ya la forma de establecer la conexión, ¿sí? Recuerden, ustedes cuando se conectan al PLC pueden descargar el programa, descargar la configuración, ver el programa en línea, hacer cambios, hacer pruebas, hacer simulaciones, para básicamente poder probar de alguna manera el programa desarrollado, ¿cierto? Hacer cambios si es necesario, hacer ajustes, aumentar rutinas de programación y demás. Luego habíamos visto que otra forma de conectarse o de enlazarse al PLC es a través de una interfaz web, un browser, utilizando lo que es el servidor web. Obviamente si el PLC tiene dentro de su programación, dentro de sus herramientas, el servidor web, ¿sí? Básicamente, a través de la dirección, nosotros establecemos un enlace y podemos ver el estado, podemos hacer algunas acciones, incluso se puede desarrollar páginas en código HTML, para poder leer o incluso escribir datos en el PLC.
¿sí? Es otra forma. La otra forma que habíamos estado viendo es a través de estas pantallas, ¿cierto? De estos HMIs, que son básicamente pantallas dedicadas, ¿sí? Como la que hemos visto, que es el KTP 700, hay más pequeñas, más grandes, unas que son incluso más avanzadas. Pero la idea es que nosotros virtualizamos un poco el proceso, ¿cierto? En el caso del semáforo, por ejemplo, veíamos que emulábamos las luces, veíamos la acción, podíamos leer los tiempos, podíamos escribir esos tiempos, cambiarlos, encender el sistema, apagar el sistema, ¿sí? Podríamos incluso, hay bits de diagnóstico del sistema, de la comunicación, de fallas, de errores, ¿sí? Hay varias cosas que se pueden hacer a través de estas, ¿sí? Básicamente depende cómo tengamos definidas las variables y esas variables las podemos enlazar básicamente, ¿cierto? Con el HMI podemos leer o escribir esas variables, ¿sí? Botones para asignarle ciertas acciones. Podemos también los datos verlos de manera gráfica a través de barras, ¿sí? A través de curvas, ¿ya? Formato registrador que es en tiempo real y los históricos que nos permiten visualizar esa información que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y una última forma es a través de las llamadas escadas, ¿sí? Estos sistemas recuerden, de supervisión, control y adquisición de datos en tiempo real. Eso ya entra un poco en el campo de lo que es el control por computador, ¿sí? Bueno, el control o la supervisión, porque ya es un poquito más elevado, ¿cierto? Un escada ya entraría un poquito dentro de lo que es más que control, incluso gestión del proceso, ¿ya? Porque tiene muchos módulos. Sí, entonces vamos a entrar un poquito a esa parte que es importante, ¿cierto? Y que también es de mucha aplicación, ¿ya? Entonces vamos a revisar esto, ¿cierto? Entramos, como decíamos, en el campo del control mediante computadores. Vemos el SCADA que habíamos mencionado alguna vez, que es básicamente una herramienta de software, ¿sí? Obviamente tiene hardware asociado y demás, pero es básicamente una herramienta de software. Vamos a ver las funciones, las prestaciones, qué módulos tiene, qué ejemplos, o sea, qué programas encontramos en el mercado. Y esto sería básicamente la parte de SCADA, ¿cierto? Como tal. Ahora, nótese que como el SCADA va a supervisar en tiempo real, obviamente necesita conectarse con los dispositivos, ¿sí? O sea, es otra parte importante, o sea, el SCADA necesariamente nos lleva a esa parte de desarrollo de software, ¿sí? De los diferentes módulos. Hay módulos tipo HMI, hay módulos de recetas, hay módulos de bases de datos, de conexión a internet, de gestiones, de reportes, ¿sí? Y obviamente necesitamos las herramientas de conexión entre lo que sería esta herramienta de software y los diferentes elementos en el campo, ¿sí? PLCs, controladores, sensores, incluso y demás. Entonces, para hacer la conexión, ya entramos un poquito a lo que es también el campo de las comunicaciones o redes industriales, ¿cierto? Entonces, tenemos por un lado protocolos de comunicación, ¿sí? Como el caso del Profinet, que se ha utilizado para conectarse al PLC, al EC7200. Las pantallas también, si se dan cuenta, utilizan esta misma interfaz, este mismo protocolo más bien. Utilizamos un cablecito, un patchcore y RJ45 son los conectores y el protocolo de comunicación son Profinet en este caso, ¿sí? Ahora, en general lo que se utiliza son drivers de comunicación, porque recuerden, o sea, un SCADA se puede comunicar no solo con uno, sino con diferentes dispositivos de diferentes marcas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia del HMI, el SCADA no es que solo va a leer lo que está en uno o dos PLCs, el SCADA puede leer lo que está en toda una planta industrial, ¿sí? Pueden haber 10, 20, 30 PLCs, 50, 100, no sé, que nosotros podríamos leerlo en un solo SCADA. ¿Sí? No significa en una sola pantalla, estamos hablando del SCADA como un elemento general de software, ¿cierto? Como una herramienta, como un repositorio grande de información. Entonces, como puede conectarse con diferentes dispositivos de diferentes marcas, se necesita manejar la parte de comunicación. La parte de comunicación se hace con drivers directamente o también se puede utilizar estos llamados OPC. ¿Sí? Son porciones de software que nos permiten enlazarnos básicamente con estos dispositivos, ¿ya? Y como decía, o sea, hay que revisar necesariamente algo de redes industriales y buses de campo, ¿cierto? O sea, bueno, las redes industriales sería lo general y los buses de campo están dentro de lo que es las redes industriales, ¿sí?
Entonces, nótese que, o sea, a partir, no sé, del año 2000 quizás, ¿sí? Se empezó a utilizar mucho lo que son computadores en varios campos, ¿cierto? Desde la parte de las oficinas, incluso en los hogares, en las industrias y demás. Porque obviamente se han dado cuenta que de alguna manera los precios de los computadores han ido bajando, ¿cierto? Antes del 2000, por ejemplo, era un poco impensable que una persona así de ingresos medios o bajos pueda adquirir, por ejemplo, una laptop. Ahora ya ven que ya no es algo imposible, ¿cierto? O sea, tiene un costo, pero hay laptops de precios bajos. Obviamente los procesadores no son muy potentes, pero, o sea, ya es una herramienta a la que se puede acceder. Incluso con el desarrollo de las tablets, por ejemplo, de las tabletas, o sea, tienen capacidades muy parecidas a una laptop, por ejemplo, en la parte ofimática, conexión a internet y demás, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ya no es algo muy difícil de conseguir, por verlo de esa manera, ¿sí? Entonces, y es más accesible, por lo tanto, se ha extendido mucho lo que es la aplicación como tal. Entonces, nótense que estas tareas automatizadas de control y visualización, que lo hemos estudiado hasta ahora con el PLC, ahora ya están trasladándose en muchos casos hacia lo que es las computadoras, ¿cierto? O sea, ya no solo se utilizan exclusivamente estos medios como el PLC, el HMI, los displays y demás, sino que se está utilizando mucho lo que son computadores. Obviamente, para ser un poco más rigurosos con ese ambiente un poquito complicado que está en las industrias, en estos ambientes industriales de diferente tipo, no sería recomendable una computadora convencional, ¿cierto? Como la que tienen ustedes en su casa, como la que hay en las, no sé, en los cibers, en las universidades, en una oficina. Porque obviamente, si se dan cuenta, los sistemas de ventilación de las fuentes y los procesadores son en base a aire, ¿sí? O sea, hay ventiladores que absorben aire del exterior, lo hacen pasar por los disipadores y salen otra vez, ¿sí? Entonces, claro, en una casa mismo, si es que de pronto ustedes tienen alfombras o tienen mascotas como los gatos o los perros, se puede ver que si algún rato hacen limpieza de los ventiladores, se encuentra bastante pelusa, polvo, ¿sí? Entonces, esa forma de ventilación por lo menos no es muy recomendable en lo que son ambientes industriales. Imagínense, en los ambientes industriales hay polvo, puede haber vapores, solventes, químicos, ¿sí? Aceites. Entonces, obviamente son plataformas de computadoras, pero son computadores industriales, ¿sí? Estos tienen los sistemas de enfriamiento en base a lo que son disipadores de calor, ¿sí? O sea, toda esa tapa que podemos ver a un lado constituye un disipador de calor, ¿sí? O sea, son en base a aluminio o aleaciones de aluminio que se enlazan a los procesadores directamente, ¿ya? Son esas pequeñas diferencias que hay por ahí, ¿ya? Y como dice por ahí, ¿cierto? En muchos casos se requieren tarjetas de expansión para sistemas de comunicación o, por ejemplo, adquisición de datos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esta plataforma de computación básicamente integrada a los sistemas de control? Básicamente que tenemos mayor capacidad de procesamiento de datos. Obviamente el procesador de un computador es mucho más poderoso que el de un PLC. Bueno, por lo menos uno de gama baja o media, uno de gama alta, ya habría que hacer una comparación. Tenemos la opción de poder realizar, aparte del procesamiento de datos, la visualización de estos datos en el mismo computador y que se pueda hacer un trabajo en red, ¿sí? Bueno, los PLCs también entran en red, sí, pero los computadores tienen unas ciertas facilidades de entrar en red más que los PLCs, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? El tiempo real. El tiempo real se refiere a los tiempos de respuesta, ¿sí? O sea, los tiempos, para considerarse tiempos reales, deberíamos estar abajo de los 10 o 5 milisegundos, quizás, de respuesta de un sensor, de un dato, de una lectura y demás, ¿sí? No siempre se tiene la posibilidad de tener estos tiempos. Importante, ¿cierto? La seguridad. O sea, lastimosamente la plataforma PC, especialmente con conexión al exterior, a Internet especialmente, puede sufrir fallas de seguridad, ¿cierto? Y la robustez, ¿sí? O sea, obviamente un PLC va a ser mucho más robusto que un computador, ¿sí? Por eso un computador industrial podría ser que más o menos pueda competir, ¿ya? Entonces... Una consulta ahí. Sí. Y, por ejemplo, cuando se dañe un PLC, ¿cuál viene a ser más barato o más caro al momento de dar mantenimiento o reemplazarlo? Y la otra, ¿a qué se refiere con robustez?
Robustez significa que resista esas condiciones, ¿cierto? O sea, que lo podamos, primero, tener conectado las 24 horas, o sea, porque nótese que en la mayor parte de procesos, ¿sí? Las empresas suelen ser 24/7, es decir, trabajan las 24 horas y los 7 días a la semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay procesos que es muy complicado decir, bueno, yo apago hoy y encendemos el lunes, o sea, hay procesos que son muy delicados, ¿ya? Por ejemplo, las industrias petroquímicas, como está circulando todo el tiempo los elementos, ¿sí? Recuerden, lo que se hace básicamente son procesamiento a partir de reactores del crudo, ¿cierto? Entonces, primero que puede tomar tiempos largos y después que como están las tuberías llenas de crudo, de combustibles y demás, no es que podemos dejar eso en las tuberías, ¿sí? O no sé, o industrias un poquito, o partes, o partes o procesos, partes del proceso más bien, ¿cierto? O módulos de un proceso. Por ejemplo, en esta industria automotriz, en la ensambladora, bueno, todas las ensambladoras que tenemos aquí tienen la misma estructura. Partes del proceso se podían apagar, ¿sí? Todo lo que son soldadura de punto, la soldadura de cordón para los chasis, el ensamblado como tal, el acabado, ¿sí? Todo eso se podía apagar, ¿sí? De hecho, depende un poco del volumen de producción, o sea, se puede trabajar un turno, ¿sí? Generalmente no se trabaja los 3 turnos ahí. Hay partes del proceso que se podían apagar, como los mencionados, ¿sí? Pasaba nada, porque ustedes apagan las sueldas de punto, no pasa nada, se vuelve, se enciende y demás. Los hornos se enciende, se calienta y se sigue trabajando. Las cámaras de pintura, lo mismo, ¿cierto? Se apagan cuando ya se acaben los sistemas de aporte de aire, las cortinas de agua, que son esas dragas, para llevarse los remanentes de pintura, no pasa nada, ¿sí? Más bien se necesita parar para poder hacer limpieza. Pero la parte donde está la pintura y los químicos, eso no se puede apagar, ¿sí? Imagínense ustedes que apagan todo el sistema, las bombas, porque están recirculando, los químicos y la pintura están recirculando en esas tinas, apagan la pintura, se va a apelmazar, pues se seca. Imagínense lo que sería que se le seque 57 metros cúbicos de pintura entre la tina y las tuberías, imagínense, desmontar todo eso. Entonces, esas partes críticas no se podían apagar, ¿sí? Había un grupo de trabajo ahí que aprovechaba para hacer mantenimiento, cambio de filtros, cambio de válvulas, revisiones, que le tocaba trabajar las 24 horas, ¿sí? El resto se podía apagar, pero esa parte específicamente no, ¿ya? Y así hay lugares, ¿cierto? Entonces, imagínense que entonces necesitamos tener supervisión y control todo el tiempo. Entonces, la primera, que permanezca encendido todo el tiempo, ¿sí? Sin parar, sin poderse apagar ni nada. Y la otra que resiste estas condiciones, ¿cierto? Recuerden, en un proceso industrial puede haber o mucha temperatura, temperaturas muy bajas, o variaciones de pronto. Variaciones de voltaje, ¿sí? Las líneas a veces se ensucian con los variadores de velocidad, con los sistemas de conmutación para control de temperatura y demás cosas, ¿ya? Puede haber mucho polvo, puede haber mucha humedad, ¿sí? Entonces, esas condiciones deben ser capaces de soportar. Un PLC está diseñado para eso, ¿sí? Y aparte está dentro de un tablero. Pero un computador, uno convencional por lo menos, no está hecho para eso exactamente, ¿cierto? O sea, va a tener problemas con esas condiciones. Por eso los computadores industriales son como más robustos, o sea, aguantan más esas condiciones difíciles de trabajo, ¿ya? Y en el caso un poco de lo que preguntaban acerca de reparaciones, o sea, realmente los PLCs, poco espacio para reparación, la verdad, ¿sí? Recuerden ustedes que tienen la CPU y tienen módulos de expansión, ¿sí? Entonces, lo que se hace generalmente, o la política que se sigue generalmente en la industria, es tener repuestos, ¿sí? O sea, generalmente ustedes deben planificar, ¿cierto? Pero no es que voy a tener o todo de repuesto, o si tengo 10 PLCs, tengo 10 PLCs de repuesto, no. Porque imagínense, o sea, el costo de tener en bodega, en stock repuestos es alto, porque se paga impuestos sobre eso, ¿cierto? Sí, se declaran los bienes y se paga impuestos sobre esas cosas que se tienen. Además que hay el costo de depreciación, que la depreciación es más bien la pérdida de valor de las cosas, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que tener es más o menos una idea, ¿cierto? O sea, eso se va
viendo con el tiempo también. O sea, hay PLCs que se les suele dañar mucho los módulos de entradas, las fuentes, las CPUs, ¿sí? Entonces, parte del trabajo un poco de mantenimiento. Recuerden que habíamos hablado un poco de la composición de los departamentos de ingeniería. Entonces, en los departamentos de ingeniería obviamente va a haber una persona que esté al frente, el supervisor, el jefe, el gerente, el subgerente de mantenimiento de ingeniería. Y, o sea, parte de las tareas de esta persona es más la planificación. O sea, ya no es tanto una persona que está para realizar un programa, una reparación, un cambio, una programación. O sea, es una persona que, a pesar de que es ingeniero, tiene que dedicarse más un poco a la parte administrativa, ¿cierto? Tiene que preocuparse de la planificación, de los repuestos, del personal, ¿sí? De las adquisiciones, ¿sí? De llevar los costos, ¿ya? Pero obviamente con el criterio de ingeniería, ¿no? No es lo mismo llevar la administración, no sé, de financiera o de la parte de producción que la parte de coordinación de ingeniería, o sea, necesitan ese criterio, ¿cierto? ¿Ya? Sale un poquito de la parte técnica, ¿cierto? Pero, o sea, está más en la parte administrativa, pero obviamente con ese criterio técnico. Y abajo ya están las personas encargadas, ¿cierto? Habrá una persona dedicada al mantenimiento, otra persona a los proyectos, otra persona a la programación. O sea, ya depende un poco del tipo de empresas en la que estén y cómo esté constituido un poco el trabajo, ¿cierto? Si tienen ingenieros, tienen tecnólogos, tienen técnicos y demás, ¿sí? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que son organizadas, aunque un poco burocráticas, ¿sí? O sea, por ejemplo, la ensambladora en general, como tenían un poco, o sea, la cabeza general estaba en los Estados Unidos, como que tenían esos lineamientos, ¿cierto? Entonces, ahí sí era un poco por título, ¿cierto? El ingeniero podía estar en esta posición y hacer esto, el tecnólogo llegaba hasta estos trabajos y los técnicos hasta aquí, ¿sí? Pero eso también llenaba un poco de burocracia. Pero bueno, no sé si estará más optimizado ahora. Hay otras empresas que son un poquito más desorganizadas, ¿cierto? De pronto tienen una persona, un ingeniero arriba y el resto son técnicos y el ingeniero les va dando indicaciones. A veces se suele incluso tercerizar la parte de mantenimiento, es decir, contratan una empresa para que se dedique a ciertas cosas y personal interno solo se preocupa de otras cosas. O sea, y es un mundo la forma de organizar eso, ¿cierto? Pero, como les digo, o sea, la parte interna debe encargarse de hacer, como llevar un estudio, ¿cierto? Llevar en base a lo que va pasando con el tiempo, entonces darse cuenta. Y decir, bueno, yo voy a tener de repuesto este módulo, esta CPU y esto, ¿sí? Una, dos CPUs. Entonces, como les digo, o sea, reparar muy poco. O sea, ya cuando se daña, por ejemplo, una fuente de un PLC, no, es difícil, ¿cierto? Incluso ni las mismas empresas, ni los que les venden a veces se meten en eso, ¿ya? Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando recién llegaron las pantallas, hace unos 3 años me parece, unos estudiantes habían conectado mal una pantalla, le pusieron creo que mal la polaridad o el voltaje, no sé, y la pantalla se dañó, pues. ¿Sí? Y ahí, o sea, trataron de buscar quién le repare, pero como les digo, es complicado, o sea, porque ni siquiera se suelen conseguir repuestos. A veces hay repuestos de tarjetas y esas cosas, pero no es tanto es que las empresas estas que fabrican no están como para dedicarse a eso, ¿cierto? O sea, tampoco es el negocio de ellos. O sea, sí, les dan repuestos de tarjetas, de algunas cosas, pero muy poco. Entonces, les tocó pagar en ese tiempo, creo, ¿sí? Como, no sé si les costó como 700 o $900, pero es que no había de otro. O sea, no consiguieron quien les dé reparando, ¿sí? Bastante complicado. Como les digo, lo que hay que tener son repuestos generalmente, ¿sí? Lo que se puede arreglar, ¿sí? De pronto un fusible interno, alguna cosa, pero generalmente hay pocos repuestos, ¿sí? O sea, depende un poco del fabricante. A veces hay fabricantes que sí ofrecen tarjetas de repuesto. Hay otros que ya no les ofrecen nada, pero en general hay que tener repuestos de módulos enteros como tal, de CPUs enteras, de cuestiones de este tipo, ¿sí? Es más o menos la forma como se lleva. Y si ustedes ven que tienen un buen proveedor que les trae rápido las cosas, incluso ni siquiera tienen repuestos, pueden tener ahí como comprometidos, por decirlo de esas formas, algún módulo, alguna cosa, ¿sí? Si es que ya son cosas que son dedicadas, que vinieron en una máquina, y sí toca tener de ley eso en bodega, ¿sí? Porque
Imagínense contactar afuera, que les traigan, importar, que salga de la aduana y todo ese asunto, eso toma tiempo, ¿sí? Entonces, por lo menos en la parte de mantenimiento hay que tener bien planificadito eso, en la cuestión repuestos, ¿ya? Bueno, entonces, en todo caso, como decíamos, ¿cierto? Ya habíamos hablado de lo que es un SCADA. Un SCADA habíamos dicho que es Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, adquisición de datos y supervisión de control en tiempo real, ¿sí? Entonces, esta es básicamente una herramienta de software, ¿sí? Que permite tanto el control, la supervisión, comunicación con dispositivos de campo, ¿sí? Dispositivos de campo decimos a todo lo que está en el proceso, ¿cierto? Sensores, controladores y demás, ¿ya? Y control del proceso de forma automática utilizando como herramienta fundamental de hardware un computador, ¿sí? Nótese que nos va a proporcionar información, ¿cierto? Y a diferentes niveles, eso es lo importante, ¿cierto? O sea, el PLC de alguna manera está a nivel de ingeniería para la programación y a nivel de tecnólogos o técnicos un poco para la conexión, el montaje, el mantenimiento y demás. En cambio, el SCADA puede trabajar a nivel de operador, ¿sí? Las interfaces que tenemos por ahí, los HMIs, supervisores de control de calidad, por ejemplo, les puede entregar curvas, reportes y demás. La supervisión como tal, mantenimiento, ¿sí? Nos ofrece lecturas, nos puede ofrecer también curvas. A partir de las curvas nosotros podemos determinar fallas, señales de fallas, o nos puede indicar tiempos de funcionamiento para a partir de ahí determinar el mantenimiento, ¿sí? Una cuestión importante, ¿cierto? Como ven, o sea, por eso decíamos que el SCADA también se enfoca un poco a la gestión, porque claro, nótese que a los operadores les va a permitir hacer cambios, ¿sí? Cambios de temperatura, de condiciones de proceso, de velocidad y demás, sin que necesariamente esté ahí un técnico, ¿sí? O sea, de hecho, es bastante útil para eso, ¿sí? Dicen, vamos a hacer este producto, tiene estas condiciones. Vamos a cambiar de producto, tiene estas otras condiciones. Entonces, para que no esté ahí o no tengan dependencia de un técnico que esté todo el tiempo ahí, simplemente a través de la pantalla se les hace las interfaces con las seguridades, obviamente. Incluso se puede poner claves de acceso para saber quién hizo el cambio, ¿sí? Pero lo pueden hacer ellos. El supervisor puede sacar la información que necesite, ¿sí? De un lote de hace una semana, con qué trabajamos, cómo estuvo la temperatura, cómo estuvo la presión, cómo estuvo cualquier variable, ¿sí? ¿Cuántas unidades hicimos? ¿Ya? ¿Cuántas salieron malas? ¿Cuántas salieron buenas? ¿Hubo paros? ¿Hubo interrupciones y demás? Y para la cuestión de mantenimiento, obviamente también es importante, ¿cierto? Porque elementos mecánicos, especialmente como los rodamientos, se cambian por horas de funcionamiento, por ejemplo. Otra cosa importante, lubricación, ¿sí? Cada cuánto hay que hacer lubricación de máquinas y demás, ¿sí? Cada cuánto debemos hacer, no sé, ajustes de terminales, ¿sí? Cada cuánto tenemos que hacer, no sé, una revisión termográfica. Entonces, nótese que sí, es un buen apoyo para el mantenimiento también, ¿ya? Ahora, nótese que estos sistemas de interfaz entre lo que es el usuario y la planta pueden estar, bueno, estaban anteriormente más bien basados en lo que son tableros con indicadores luminosos, ¿sí? O sea, eran los primeros tableros que se tenía, ¿sí? Más o menos como, permítanme un segundito. A ver, veamos. Veamos si hay alguno por ahí. A ver, entonces, típicos tableros que se tenía, ¿cierto? Nótese que se manejaba sistemas de este tipo, ¿sí?
tienen toda esta cantidad de luces. Bueno, este no es tan grande tampoco, pero todas estas luces, ¿sí? Que les dicen si algo está encendido, si algo está con alerta, si algo está apagado, si hay algún tipo de alarma y demás, ¿sí? Pulsadores, indicadores. Era un poco la forma típica de llevar estos tableros. O estos tableros de aquí, bueno, esta sería la parte interna y esta sería la parte externa, ¿sí? Toda esta cantidad de pulsadores, de luces, indicando si está arrancado, indicando si está con alarma, diferentes indicadores para diferentes tipos de variables, ¿sí? Indicadores de aguja, indicadores digitales y demás, ¿sí? ¿Ya? O tableros de este tipo, ¿cierto? Igual, luces indicadoras, alguna indicación alfanumérica y demás, ¿sí? Era más o menos como estaban hechos los tableros antes, ¿sí? Ahora, la tendencia es más o menos que en lugar de tener ese tablero, yo, por ejemplo, tenga esto, ¿cierto? Nótese que esta es una interfaz, este es un HMI de un SCADA, ¿sí? No sé de cuál será. ¿Esta página de qué es? Rocatel dice. Bueno, dice que es de Rodwell, pero no sé si esto será una aplicación de Rodwell. En todo caso, la idea es cambiar a esto, ¿cierto? Tener un operador, ¿sí? Pero tenerle la información en estas pantallas, de tal manera que sea de forma más ágil, ¿sí? Es una mejora, ¿cierto? O sea, le estamos dando herramientas para que el trabajo sea más ágil, ¿sí? Con menos susceptibilidad de errores también, ¿ya? Entonces, todos estos tableritos que acabamos de ver, como dice aquí, se están básicamente reemplazando, ¿cierto? O sea, estamos virtualizando las plantas a través de estas herramientas de tal manera que tengamos la información en una interfaz más amigable y más fácil de manejar, más intuitiva también, como dicen por ahí, ¿ya? Pero una cosa importante, ¿cierto? El control lo siguen realizando los PLC, los controladores, ¿sí? Bueno, controladores de procesos, autómatas, es decir, PLCs. Y estos están conectados hacia un computador que básicamente va realizando o mostrándole esa interfaz al operador, ¿sí? Se hace un tratamiento de información y control de la producción. Entonces, claro, o sea, nótense que en la parte de abajo prácticamente sigue igual. Lo que hemos es complementado a este control de los PLCs con esta herramienta de software, básicamente, ¿cierto? Más o menos cómo está constituido. Nótense que tenemos estos paneles de visualización, estos paneles de control, estas pantallas de computadores que vienen a ser una interfaz de usuario, ¿sí? O sea, es la forma como el usuario puede observar la información. Luego, obviamente, lo que tendríamos en la parte del campo, como decimos, son sensores, ¿sí? Que van a través de adaptadores, convertidores o amplificadores hacia la información ya hacia el procesador. Eso en la entrada, ¿cierto? O en la salida podemos tener igual adaptadores, conversores, que controlan los actuadores. Todo es la parte de campo, ¿sí? Estos son los llamados también transmisores, ¿sí? Estas señales, tanto de entradas como de salidas, tienen que pasar por un procesador digital. Recuerden, el procesador digital vienen a ser las CPUs de los controladores. Y podemos, en las unidades de control también, ofrecer sistemas de almacenamiento de datos, ¿sí? Obviamente, para la comunicación de sensores con la parte de la CPU y de la parte de la CPU con las pantallas estas, las interfaces, obviamente hay una transmisión de datos, ¿cierto? Por un lado son transmisiones de red de campo, ¿sí? Para todo lo que son sensores y actuadores, y por otro lado son transmisiones de red de usuario, ¿sí? O sea, sistemas de comunicación, ¿sí? ¿Ya? Nótese que entonces tenemos toda la parte de campo con sensores, actuadores y transmisores, toda la parte de operador a través de estas interfaces, estos paneles, toda la parte de control con la parte del CPU y procesamiento de datos enlazadas con sistemas de comunicación, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones tiene este sistema, este SCADA? ¿Sí? Por un lado habíamos dicho que tiene una función de adquisición de datos, ¿sí? Aquí lo que se hace es recoger, procesar y almacenar esa información, ¿sí? Todo el tratamiento de información, recolección, tratamiento y almacenamiento, ¿ya? La parte de supervisión, ¿sí? O sea, esto nos permite observar esas variables que están en el campo, ¿sí? Observar el proceso, de hecho, pero sin necesidad de estar necesariamente dentro del proceso, sino que a través de interfaces, ¿ya? Y la parte de control es básicamente para modificar el proceso, ¿cierto? Se puede trabajar sobre lo que son los reguladores, ¿sí? Es decir, los set points, las alarmas, los límites, los menús, todo lo relacionado con esto.
o directamente sobre el proceso a través de lo que son las salidas. ¿Sí? ¿Ya? Nótese, aquí están las tres funciones principales, ¿cierto? Adquisición, supervisión y control. ¿Ya? Esto como funciones generales. Como funciones específicas, esta, como habíamos visto, se requiere de una transmisión de datos, ¿sí? Con respecto a los dispositivos de campo, otras computadoras y las interfaces que usamos. Obviamente, estos están enlazados o para lo que es el almacenamiento de datos se utilizan bases de datos, ¿ya? Para esto se utilizan estas llamadas ODBCs, que es básicamente la conexión con las bases de datos, ¿sí? ¿Ya? Se utilizará, no sé, MySQL, Oracle, lo demás, eso ya depende un poco de cada software en particular, pero necesitan una base de datos. La parte de la presentación, ¿cierto? Habíamos dicho que una parte importante son estas interfaces, estas llamadas HMI, que son Human Machine Interface, ¿sí? Recuerden, en este caso estamos implementando estas interfaces, esas HMIs por software. Antes habíamos visto las HMIs por hardware, que son esas pantallas básicamente. Y esta parte sería la gestión, ¿cierto? La gestión de datos adquiridos para lo que es control estadístico, control de calidad, gestión de producción, gestión administrativa, financiera y demás, ¿sí? Claro, es que nótese que ya teniendo la información centralizada, o sea, ya el tratamiento que se le puede hacer es infinito prácticamente, ¿cierto? En producción, en mantenimiento, en ingeniería, en cualquier parte ya podemos utilizar esta información, ¿ya? Entonces, nótese que aquí hay un ejemplo de una interfaz, ¿sí? O sea, prácticamente al hablar de una virtualización del proceso, estamos diciendo que nosotros prácticamente podemos hacer una representación gráfica tanto del proceso de la planta como de trazadores de curvas, por ejemplo, ¿cierto? Aquí nótese tenemos, este es un tanque de nivel, o sea, nos está indicando el nivel, e incluso está animado, ¿cierto? En esta barrita anaranjada del centro, podemos ver tanto la masa equivalente a este fluido como el nivel del fluido en el tanque, ¿sí? Obviamente para eso debe tener algún tipo de sensor analógico. Podemos ver, está a la mitad, está lleno, está vacío y estamos viendo aquí la masa de fluido que estamos viendo, ¿sí? O puede ser la masa del químico que está mezclado, no sé. Aquí luego va una banda, en esta banda realiza una medición de peso, ¿sí? Luego de esta banda pasa por este tanque tiene por un lado entrada de vapor, debe ser para calentarlo, la salida de vapor que se ha utilizado, o más que vapor debería ser el retorno del condensado, porque recuerden, como hay un intercambio de calor, este vapor le transmite su calor a este líquido a través de un intercambiador, y obviamente como baja la temperatura, ¿sí? Puede pasar ya al estado líquido, que básicamente es lo que se llama el condensado, ¿ya? Está la medición de temperatura, ¿sí? La temperatura le llama la temperatura de la camisa, si se dan cuenta, ¿cierto? El jacket temp. Camisa se llama esto, ¿sí? Tienen ustedes el tanque y sobre el tanque se hace un recubrimiento. El vapor entra por este recubrimiento y sale por aquí, ¿sí? A estos recubrimientos que se les pone se les suele llamar camisas, en inglés jacket. Y este tanque de aquí de mezcla, porque aquí está la parte del agitador, ¿sí? El motorcito con el eje y este agitador. A le entran, por un lado, un líquido también, un fluido del tanque 1, donde también se puede ver el nivel, y un fluido del tanque 2. Y se controla estas válvulas, básicamente. Asumo por la animación que puede ser que en verde es que están abiertas y en rojo puede ser que están cerradas, ¿sí? Supongo más o menos, ¿ya? Y aquí se puede ver una curva, ¿cierto? Bueno, no pone exactamente unidades, pero puede ser quizás porcentaje. El porcentaje de llenado del tanque será en el tiempo, supongo, ¿sí? Pero lo importante es eso, ¿cierto? Ustedes pueden visualizar claramente que el SCADA me permite hacer eso, o sea, esa virtualización del proceso. Obviamente para eso necesito tener bibliotecas, ¿cierto? O librerías más bien, donde tengan estos tanques, las válvulas, los motores, lo que me permita hacer estas animaciones, ¿sí? Estos trazadores de curvas y demás. Pero es para que se hagan una idea más o menos de cómo es la interfase de un HMI, de un SCADA, ¿sí? Bueno, luego, ¿qué prestaciones me da esto? O sea, ¿para qué me sirve? Entonces, ¿o qué herramientas me presenta este software como tal? ¿Sí?
Primero dice, hay la posibilidad de crear estos paneles de alarma, ¿cierto? En lugar de tener el tablero lleno de esas luces rojas, verdes, amarillas, ya lo implemento a través de una pantalla, ¿ya? Entonces, obviamente, esas alarmas se pueden quedar ahí presentes en la pantalla hasta que llegue un operador, un técnico que reconozca, o sea, que indique que ha visto que hay una alarma, ¿ya? También se puede tener un registro de incidencias, es decir, que me indique a las 2 de la mañana se produjo una alarma de temperatura, a las 6 una alarma de nivel, a las 8 se recuperó la temperatura, o sea, llevar un log, un registro de todas esas incidencias, ¿ya? Se puede generar los históricos de señal de planta. Los históricos se les llama estas curvas, ¿sí? Nótese que yo puedo a lo largo del tiempo visualizar una variable, ¿cierto? Por minutos, por horas, por días incluso, depende un poco de la cantidad de datos que me permita guardar este sistema, ¿ya? E incluso pueden exportarse estos datos hacia hojas de cálculo o hacia bases de datos, ¿sí? ¿Ya? La ejecución de programas, ¿sí? Que pueden modificar los sistemas de control, ¿sí? Pueden actuar sobre el mismo PLC bajo ciertas condiciones, ¿cierto? O se pueden, como les decía, establecer unos mini programas que son unos scripts, ¿sí? Que se pueden disparar bajo ciertas condiciones y que generalmente suelen estar en lenguaje BASIC o en lenguaje C, ¿ya? Y también la posibilidad de realizar programación numérica, ¿sí? Esto es lo que permite realizar cálculos, ¿cierto? Para tener un poco más de exactitud con respecto, o sea, aprovechando la CPU del ordenador, ¿ya? Claro, nótese que como tiene más potencia de procesamiento que el PLC, yo podría realizar los cálculos en el SCADA y pasar esos datos ya al PLC, ¿sí? Se puede hacer, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, claro, se pueden desarrollar aplicaciones, o sea, con estas funciones numéricas que estábamos diciendo, estas funciones de cálculo, se pueden desarrollar aplicaciones basadas en computadores, con, por ejemplo, captura de datos, análisis de señales, estas curvas que puedo dibujar en pantalla, y estos resultados los puedo enviar, ¿cierto? Los puedo almacenar en el disco duro, los puedo imprimir, los puedo visualizar en curvas, en barras, ¿sí? Se puede hacer este tipo de cosas. Y también se pueden tener, los SCADAs pueden tener funciones, ¿cierto? Funciones específicas que nos permitan realizar estos programas con lenguaje C, Pascal, BASIC, Visual Basic, ¿ya? Lo cual, como ven, aumenta un poco la potencia que yo tenía en el PLC, ¿sí? O sea, de alguna manera es una herramienta complementaria a los PLCs, no es que reemplaza exactamente a los PLCs, ¿sí? Un SCADA generalmente está basado en elementos que están en el campo y pueden ser tanto de medición, de salida o de control, ¿ya? O sea, son herramientas complementarias básicamente a los PLCs. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir este sistema, estas herramientas de software? Primero, deben ser sistemas de arquitectura abierta que puedan ser capaces de crecer o adaptarse un poco de acuerdo a cómo se van dando las necesidades de la empresa, ¿cierto? Se refiere a la arquitectura abierta no exactamente a que se puede actuar sobre los códigos fuentes o que sea gratis. O sea, se refiere a arquitectura abierta que sea capaz de enlazarse con diferentes tipos de controladores o elementos de campo, ¿sí? Más o menos por ahí va el sentido de la arquitectura abierta. Esto es importante, ¿cierto? O sea, el SCADA necesariamente está enlazado con sistemas de red, ¿sí? Por eso dice, debe comunicarse con facilidad con el usuario, con los equipos de planta y con todo lo que es el resto de la empresa, ¿sí? Enlazarse a las redes y demás, ¿ya? Y obviamente a los elementos de control. Deben ser programas sencillos de instalar, que no tengan mucha exigencia de hardware, ¿sí? Bueno, depende un poco del programa, porque algunos son tipo servidor y otros son tipo usuario. Fáciles de utilizar y con, obviamente, interfaces que sean intuitivas y amigables con el usuario, ¿ya? Ahora, ¿qué componentes o qué módulos tienen estos sistemas? ¿Sí? Nótese que, obviamente, vamos a tener diferentes componentes, ¿sí? Vamos a tener el componente de configuración, ¿sí? Donde programo yo las interfaces o donde programo las rutinas de control y demás. Ese es el que se suele ser un componente de desarrollo como tal, ¿sí? No sé si han programado alguna vez en Visual Basic. Ustedes saben que hay el entorno de programación donde ustedes colocan los botones, los textos, los combos estos, o sea, todos los componentes, ¿cierto? Van diseñando la pantalla. Ese sería este entorno de configuración o desarrollo. Y el otro es el contorno ya, el runtime, el de ejecución como tal,
¿sí? Este representaría un poco esta interfaz gráfica, ¿sí? Hay módulos de proceso, ¿sí? Donde se hacen las recetas, las rutinas y demás cosas. Hay módulos de lo que es gestión de información o gestión de datos, módulos de comunicación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, faltaría un módulo de reportes para que les genere un reporte, ¿sí? Del proceso, de consumo energético, temperaturas o cualquier variable que nos interese, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el módulo de configuración. Como dice, permite al usuario definir el entorno de trabajo y aquí podemos ver las herramientas, ¿cierto? Las diferentes figuras, los colores, los paneles, las figuras geométricas y demás, ¿sí? Y esto se va colocando en la pantalla. ¿Sí? Es el entorno de desarrollo, ¿sí? No tanto de configuración, más bien sería de desarrollo, ¿sí? Luego tenemos la interfaz gráfica, ¿cierto? O sea, toda la parte ya de ejecución de lo que hicimos antes, ¿sí? Aquí desarrollamos toda la virtualización, le pusimos los gráficos, le pusimos los textos, le pusimos estos lugares donde se puede leer, le pusimos estas opciones para cambiar de pantallas y demás. Si quieren una visión un poquito gráfica, no sé, se pueden poner fotos o se pueden poner incluso ahora cámaras también, ¿sí? Aquí estaría la parte del proceso, aquí estaría la parte de curvas, aquí estaría la parte de incidencias, de registros, ¿sí? Cualquier cosa, ¿cierto? Y nos podemos mover por aquí. Luego tenemos el módulo de proceso que, como decíamos, ejecuta las acciones de mando y puede ser por lenguajes de alto nivel, como C, Basic o demás, ¿sí? Aquí está la interfaz y se puede ir haciendo la programación. Y la gestión de archivos, donde básicamente nosotros vamos recuperando los datos, ¿sí? Aquí nos sale dónde está, por ejemplo, los datos guardados, nos dice que cuántos días queremos, ¿sí? Por días, por minutos, por horas y demás. Y estos módulos de comunicaciones que se encarga de, obviamente, la transferencia de información, la transmisión de información entre los diferentes componentes de la escala, ¿sí? ¿Ya? Entonces, claro, aquí estamos viendo los tipos de redes, los tipos de escadas, y nos conectamos a bases de datos, a PLCs o demás, ¿ya? A simuladores incluso se pueden conectar. Componentes de hardware. ¿Qué es lo que necesita en la parte de hardware una escala? ¿Sí? Como ven, obviamente se necesita un computador, ¿sí? Puede funcionar como un computador central, por ejemplo. Se puede tener computadores remotos o RTUs, son Remote Terminal Units. La parte de la red de comunicación y la parte de instrumentación de campo, ¿sí? Necesitamos switch, necesitamos conversores de protocolos, necesitamos routers, los cables y todo lo demás, ¿sí? Elementos fundamentales en la parte del hardware. ¿Ya? De tal manera que podemos tener esto, ¿cierto? Tenemos por aquí, en la parte verde, la red de usuarios, una red local, por ejemplo, al interior de una empresa con sus computadores asociados. Y aquí podríamos tener por separado, nótese que aquí se le divide, ¿cierto? Hay una red de usuarios y hay una red de campo o red industrial, ¿sí? En esta red industrial, obviamente, tenemos computadores, los diferentes dispositivos y podemos tener interfaces de usuarios, ¿sí? Y podríamos enlazarnos, por ejemplo, a través de este computador, ¿sí? O podríamos poner aquí un router. Recuerden, un router tiene como función principal enlazar varias redes, ¿sí? Depende un poco cómo está la arquitectura. En algunos casos podríamos tener una sola red también, aunque no es muy recomendable, ¿cierto? Más que tener una red de usuarios y una red de campo, lo que podría hacer es a esta red de usuarios dividirla en subredes, y una de las subredes puede ser la red industrial. Son arquitecturas que se podrían dar, ¿ya? Depende un poco del tamaño de la red, de la empresa, de la cantidad de dispositivos y demás, pero esto ya entra en el campo de la gestión de red, básicamente. Pero claro, algo recomendable podría ser tener esto, ¿cierto? Depende un poco si es que nos permiten crear dos dominios, dos redes diferentes, puede ser. O simplemente crear una subred, ¿ya? O crear una LAN virtual, o sea, hay muchas posibilidades ya en el campo de redes. Depende cómo se configure la arquitectura, ¿sí? Nótese que, claro, ahora ya tenemos la opción de esta información subirla a internet, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta arquitectura tenemos la parte de los PLCs. Aquí tenemos la parte de las estaciones con los SCADAs, ¿sí? Con las HMIs. Arriba de esto ya tenemos lo que es un servidor, un web server, ¿sí? Un servidor de archivos también con bases de datos. Y aquí arriba ya podríamos enlazarnos o lanzar esta información en la nube de tal manera que cualquier computador puede enlazarse a la red a través de estos web servers, ¿sí? Obviamente hay que pensar en la seguridad, o sea, en los niveles de acceso y demás. Tampoco es recomendable que esté totalmente libre y cualquier persona pueda acceder a este tipo de redes, ¿sí? Por eso las seguridades son importantes. Entonces,
¿qué software tenemos disponibles en el mercado? ¿Cierto? O sea, disponibles hay muchos. ¿Ya? La cuestión es que se ajuste a nuestras necesidades, tanto en la parte técnica, tecnológica, ¿sí? A nuestros dispositivos, a nuestras redes instaladas y demás. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es el costo, ¿cierto? Porque la gran mayoría, si no prácticamente todos, son con costo de licencia, ¿sí? Y depende un poco la filosofía que tenga cada empresa, ¿cierto? O sea, en el caso, por ejemplo, del SCADA de Siemens, el que vemos al final, ellos se manejan por licencia, ¿cierto? O sea, ustedes compran la licencia y ya tienen acceso a los dispositivos, ¿sí? Cuesta estaba como en $3,600, me parece, la licencia del WinCC profesional. Hay otros SCADAs como, por ejemplo, ¿dónde está? El InTouch. Ellos les cobran por tags. Los tags son básicamente cada punto de supervisión o cada punto de control. Entonces les dicen hasta 1000 tags cuesta tanto, hasta 2000 tags cuesta tanto, hasta 3000 tags cuesta tanto. Y así con cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué SCADAs hay disponibles en el mercado? Sí, tenemos, por ejemplo, IMAX. Esta es de una empresa que se llama Design Instruments. Cube, que es una empresa española que se llama Orsi. Fix, de esta fabricante que es Interulium. Lookout, y aparte de Lookout también tienen la View, que son de National Instruments, es una empresa grandísima de Estados Unidos que ofrece soluciones de todo nivel, tanto de hardware como de software, ¿sí? Entonces tienen el Lookout, que es un poco dirigido a la parte industrial, y el View, que es un poco dirigido a la parte de análisis, ¿sí? Schneider tiene el Monitor Pro. InTouch antes era de Logitech, luego la compró Schneider. Schneider es dueño también de SCADA. Sysmac es de Omron. Omron es una empresa japonesa también dedicada mucho a todas estas cuestiones de tanto la parte de controladores, de la parte de hardware, sensores y demás, como también a PLCs. Y SCADA también, ¿cierto? Sysmac se llama este. PLCs más o menos, ¿sí? No es muy desarrollado, no es muy común encontrarse PLCs Omron aquí. Sensores sí, pero PLCs no tanto. ABB es una empresa muy grande también, es holandesa, que también se dedica mucho a la parte eléctrica, control, y tienen el SCADGraph. Ahí ABB tiene mucho de variadores, son buenos, y PLCs, sí, no son tan conocidos tampoco aquí. Y Siemens con el WinCC, ¿sí? Entre muchos otros que hay, ¿cierto? Estos son un poquito los... aquí falta uno que se llama Factory Talk, que es de Alan Bradley, que es utilizado aquí bastante, especialmente en la parte petrolera. Los petroleros utilizan mucho el Factory Talk, es bastante bueno también. Ahora, veamos un poquito la parte de... ¿Dónde está esa información? Aquí tienen, por ejemplo, la parte de Siemens, ¿cierto? Ustedes nótense que esta es parte también de lo que es el TIA Portal, ¿sí? Si se dan cuenta, el TIA Portal tiene, vémosle de pasada, déme un segundito, ya que estamos en esto. A ver si le tengo por aquí, ya. Si se dan cuenta, el TIA Portal les indica, ¿cierto?, lo que tienen instalados. O sea, el TIA Portal es un software modular, es una suite, por ejemplo, es un portal, como le dicen, ¿sí? Porque ustedes le pueden ir incorporando diferentes módulos, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está el software instalado. Entonces, nótense que, claro, o sea, todo este portal integrado de automatización, como dice, consta de diferentes módulos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tienen el Step 7, que es el software para la programación de los PLCs, ¿sí? O sea, tanto los 1200, los 1500, los 300 y los 400 se programan con el Step 7. Es el que permite, o la herramienta o el módulo que permite la programación de los PLCs, ¿ya? Siguiendo las normas IEC 11633, ¿sí? Ya. Luego tienen el WinCC Basic. El WinCC Basic sirve para la programación de los HMIs, ¿sí? Importante que dice aquí Basic, ¿ya? El WinCC o el Advanced o el Professional es el SCADA, ¿sí? Obviamente es otro módulo que se debe instalar, ¿sí? Y así hay otros módulos aquí para la parte de los variadores y algunas cosas, ¿cierto? Por ahora están instalados estos dos módulos. Si yo quiero tener el SCADA, instalo el WinCC, ya sea el Advanced o el Profesional, ¿sí? O sea, es parte de esta herramienta como tal.
Entonces, aquí podemos ver un poco de la explicación que nos dan, ¿cierto? ¿Dónde se me quedó? Aquí está. Ya. Entonces, como pueden ver, aquí nos hace una indicación, ¿cierto? Nos dicen, tienen los Basic HMI, que es con el que hemos trabajado, con KTP 700, por ejemplo, ¿sí? Que básicamente permiten hacer el desarrollo de paneles básicos, como dije aquí. Luego tenemos los HMIs avanzados, ¿sí? Estos ya están basados en PCs, ¿sí? O sea, son pantallas más grandes y que tienen más capacidad de gráficos y cuestiones de ese tipo. Y también hay unos paneles, los llamados Comfort, que son igual, o sea, son más delgados y son portables en algunos casos, ¿sí? Entonces, nótese que todo lo que es HMI se programa con el BASIC. Estos paneles un poquito más avanzados ya necesitan del WinCC Comfort y el WinCC Advanced, ¿sí? Estos ya son un poquito más complejos, ¿sí? Es otro módulo de programación. Y los SCADA, estos se programan o es este módulo que se conoce como WinCC Profesional, ¿sí? O sea, más componentes al programa, ¿cierto? O sea, yo podría organizar todo mi sistema de automatización de control con esta herramienta, ¿cierto? Pero obviamente son más licencias. O sea, el Basic ya viene con la licencia de lo que sería el Step 7. El Advanced, otra licencia. Necesito pagar, instalar y pagar. O pagar e instalar, no sé, ese es el orden. El WinCC Profesional, otra licencia. Necesito pagar, que me den el paquete de software, instalar y ponerle a funcionar. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, como ven, todo es cuestión de tener las licencias, ¿sí? O sea, tener el dinero para invertir en esto. O sea, es una inversión porque esto nos permite tener toda una plataforma de automatización. Entonces, como dice aquí, ¿cierto? El TIA Portal, el WinCC específicamente es un software para todo lo que son aplicaciones de HMI, ¿sí? Partiendo desde lo que serían las operaciones más simples con paneles básicos hasta lo que es SCADA, que son básicamente soluciones multiusuario basados en sistemas con computadores, con PC, ¿sí? Entonces, este está disponible en sistema Basic, Comfort, Advanced, Profesional, ¿sí? El Advanced y el Profesional también están disponibles en lo que son paquetes de runtime y paquetes de desarrollo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no sé si hay algo interesante en este video. Veamos, que no lo había visto tampoco. No es muy largo, dura un par de minutitos. Las GUI básicamente son las interfaces, ¿no? Interfaces gráficas. Ya, entonces, nótese que aquí también a cada punto de medición o de control le llaman tags, etiquetas. Bueno, más que nada nos estaba hablando de las ventajas que tiene como plataforma, ¿cierto? De ya no tener que estar repitiendo la programación, sino que ustedes básicamente pueden establecer ya pantallas y copiar los elementos de la pantalla. Y si se cambian de pantalla o de sistema, simplemente pueden mover el sistema de un dispositivo a otro,
¿sí? Y aquí están todas las especificaciones en el caso de esto, ¿sí? Por ejemplo, el profesional, veamos qué nos dice. Bueno, nos está indicando, ¿cierto? Tipos de licencia, básicamente, ¿sí? ¿Ya? Ah, y se puede bajar. Ah, la licencia también se puede bajar por 21 días. Entonces, como les decía, ¿cierto? Aquí lo que se hace es, las licencias se venden por número de tags, entendiéndose el número de tags como cada etiqueta, o sea, cada punto de medición. Como veíamos, ¿cierto? Digamos que estábamos haciendo lo del semáforo. El color rojo es un tag, el color verde es un tag, el color amarillo es un tag. El encendido es un tag, el apagado es otro tag, ¿sí? Entonces, claro, hay licencias de 512, de 4096, o esta creo que ya no tiene límite. Obviamente cada una de las licencias va a tener un costo, ¿sí? ¿Ya? Esto en cuanto a lo que sería esta herramienta, ¿cierto? El WinCC profesional de Siemens es el SCADA de Siemens como tal. Luego habíamos dicho, por ejemplo, tenemos este que es de National, ¿cierto? LabVIEW, ¿sí? Igual, tiene la opción de que pueden hacer, bajarse y tener una prueba. Creo que también es como de un mes o alguna cosa así. ¿Ya? Veamos si este video está un poquito más interesante que el anterior. Of any engineering application requires test, measurement, or control. There are two things that make LabVIEW uniquely valuable for engineers. The first is the fast and extensive hardware integration, available for everything from benchtop instruments and PC-based data acquisition boards to software-defined radios and FPGA-based embedded computer hardware. Second is LabVIEW's graphical approach to programming. This means that you can program the way you think using a flowchart-like method called graphical data flow to move data from one function to another. LabVIEW recompiles its code with every action, which means you can detect and fix coding errors as they happen, rather than having to compile and fix things at the end. Additionally, LabVIEW represents parallelism in your code naturally, and the graphical nature makes this easy to visualize. Core engineering IP, such as fast Fourier transforms, limit testing, and PID algorithms, are included in LabVIEW already, with a host of specialty algorithms available as add-ons, all guaranteed to be compatible and quickly combined. Download the LabVIEW evaluation today to discover how you can use LabVIEW to integrate hardware, visualize data, and accelerate engineering. Como ven, este es un software un poquito destinado más a sistemas de, no sé, de experimentación, de medición y cuestiones así, ¿sí? No tanto a la parte industrial, aunque puede utilizarse, pero para eso también sacaron otra herramienta que se llama Lookup, ¿ya? Pero nótese claro, dice, ¿qué se puede hacer con la VIEW, por ejemplo? Sí, medición de sistemas físicos, sensores y actuadores. Validar o verificar diseños electrónicos. Desarrollo de sistemas de pruebas de producción, ¿sí? Para control de procesos, por ejemplo, para supervisión de procesos. Diseñar máquinas inteligentes o equipo industrial. Y obviamente para la parte de ingeniería, ¿cierto? Para lo que es la parte académica también, ¿ya? Bastante interesante también este software. Aquí, en cambio, sí vieron igual. O sea, lo común es que hay un entorno de desarrollo y un entorno de visualización o de ejecución, el runtime. Aquí lo que se crean eran esos bloques de programación, si se dieron cuenta. A estos se les llama los VMs, ¿sí? Virtual Modules. Y aquí tiene todas las opciones para ir creando esas funciones. De hecho, permitía hacer, por ejemplo, o sea, que ustedes construyan su propio PID. Le ponían su proporcional, su integral, su derivativa, de acuerdo a sus necesidades, y ustedes podían ir construyendo eso. Luego pueden ir probando, ¿cierto? Aquí le dan a la ejecución y pueden ir probando la ejecución de estas instrucciones, ¿sí? Bastante interesante también este software. Y finalmente tenemos uno que está bastante difundido, ¿cierto? Este es el InTouch, ¿sí? Es de Wonderware, se llama la suite en este caso, ¿sí? El InTouch es la parte un poco dedicada a la parte del HMI. Claro, entonces, nótense que ustedes pueden, o sea, no necesariamente virtualizar, ver la planta, o hasta puede ser una de las interfaces, pero aquí tienen visualizadores, ¿cierto? Con estos indicadores circulares, con estos indicadores de barras, o también tienen números, o sea, indicadores alfanuméricos, o pueden ver la evolución a lo largo del tiempo con estos indicadores de barras, con estos trazadores de curvas, ¿sí? O sea,
prácticamente podrían llevar el control de una planta en sistemas de este tipo, ¿cierto? Con algunas pantallas como tal, ¿ya? Entonces, nótense que tienen, aquí como decíamos, ¿cierto? O sea, ¿para quién va dirigido o quién puede operar este tipo de sistemas? Los operarios, ¿cierto? Pueden visualizar y controlar los procesos, ¿sí? Nótense aquí, por ejemplo, tienen procesos de mezcla, de extrusión, de secado. Aquí están viendo básicamente, no sé, de pronto será la temperatura o será la temperatura, ¿sí? Pueden ir viendo la temperatura a lo largo del tiempo. Incluso si se dan cuenta, esto ya va más allá de la visualización y está estableciendo de alguna manera funciones estadísticas, ¿sí? Lo mismo pueden hacer para la humedad, resultados de laboratorio y demás, ¿sí? Luego tienen aquí la parte directiva, ¿cierto? Los directivos pueden utilizarla para comprender mejor lo que está ocurriendo en las plantas, ¿sí? De tal manera que pueden intervenir cuando lo consideren necesario, ¿sí? Aquí de pronto debe estarles dando más información de resultados, ¿cierto? De cantidades, de productos, de primeras clases, segundas clases, desperdicios, consumo energético, ¿sí? Luego, para los ingenieros, utilizan para diseñar lo que son las HMI, las pantallas, para detectar y solucionar problemas en procesos. Nótese que incluso aquí está manejándolo a través de una tablet. Para la parte de mantenimiento, para supervisar todo lo que son equipos y maquinarias, especialmente los que sean críticos, para estar preparados para cuando suceda alguna eventualidad, ¿sí? Aquí sí está virtualizadito estos tanques, se está viendo los niveles. Aquí vemos las acciones de las válvulas, las bombas, ¿sí? ¿Ya? Nótese que esta es la planta real y aquí está virtualizado, ¿sí? Y para lo que es el personal de información y técnicos de planta, esto permite visualizar en diferentes pantallas para hacer diagnósticos de sistemas, ¿sí? Y llevar de mejor manera los temas de mantenimiento, ¿cierto? Entonces ustedes ven, igual tienen pantallas de indicación y les permiten optimizar básicamente estos sistemas, ¿cierto? O sea, tanto las partes de mantenimiento como la parte del control, ¿cierto? ¿Ya? Vamos si hay algo más. Ya, aquí tienen las diferentes pantallas que pueden diseñar. Nótese que ya son disponibles tanto con la plataforma de PC y está disponible ya para ser compatible tanto con tablets o incluso con teléfonos móviles, ¿sí? Como dice aquí, accesible desde cualquier lugar. Potente, sofisticado, biblioteca de símbolos para el diseño de estos elementos. Incluso es versátil, se le puede introducir gráficos exteriores para otros tipos de sistemas, ¿sí? Estos como unos ejemplos, ¿cierto? De las herramientas un poco disponibles en el mercado, ¿sí? Como complemento a las que vemos aquí. Aquí hemos visto la WinCC, el InTouch, y bueno, no vimos el Lookout, sino vimos más bien el LabVIEW, ¿sí? De los que más se utiliza aquí, InTouch, WinCC también ha entrado bastante, ¿sí? El Lookout un poco, no mucho. Las otras, la verdad es que yo no he visto en ninguna empresa, pero puede ser que sí haya, ¿cierto? Pero son un poquito las que más se han difundido, estas tres que estábamos viendo. Ya. Ahora, con respecto a la parte del módulo de comunicación, ¿cierto? Es importante hacer notar que lo que permite es que el PC o el elemento donde está instalado el SCADA pueda acceder a los dispositivos de campo. Entonces, para eso hay dos opciones, como decíamos, ¿cierto? Puede haber drivers específicos, ¿sí? Diseñados especialmente para los dispositivos. Por ejemplo, aquí hay un bus de campo con su driver o un bus de campo con su driver. O los OPCs que son drivers genéricos, ¿sí? Que cada fabricante va proporcionando. Estos son específicos, ¿sí? Como dice aquí. Estos son un poquito más genéricos, ¿sí? O sea, es una plataforma de OPC que permite comunicarse con diferentes elementos. Entonces, aquí tenemos el SCADA. Y un elemento del SCADA es el driver OPC, ¿sí? Obviamente debe estar el mismo driver OPC en el elemento y la interfaz para poder configurar estos drivers, ¿ya? Son dos opciones de comunicación, a través de drivers o a través de OPCs, ¿ya? ¿Qué es el OPC? El OPC es un acrónimo de OLE for Process Control, ¿sí? Es de Microsoft, ¿sí? No sé, en alguna vez curioseando lo que hay en el Windows o en alguna parte del sistema del Windows, se han de haber encontrado con esto, ¿cierto? Con el OPC o con el OLE por ahí, ¿ya?
Entonces, este es un desarrollo de Microsoft, ¿cierto? Y lo que permite es acceso siempre a los datos, ¿ya? Esto, como vieron que tenía utilidad en la parte industrial, crearon una fundación, Siemens, Fisher, Opto 22, Intellusion, Rockwell y demás, ¿sí? Porque de alguna manera vieron que podía servir como, no es exactamente un estándar, pero como una herramienta común para comunicación con estos diferentes fabricantes, ¿ya? Entonces, toda aplicación que requiere estos servicios de comunicación o de transferencia de datos en sistemas de automatización, básicamente incorporan o permiten la comunicación de sus elementos a través de estos OPCs, ¿sí? Entonces, claro, nótese que la idea básica es normalizar la interfaz entre lo que es el servidor y el cliente, ¿sí? El servidor estaría aquí en el SCADA y el cliente estaría aquí en el elemento de control como tal, ¿ya? Estos servidores básicamente lo que hacen es potencializar o permitir lo que es el nexo entre estas aplicaciones a cualquier componente de automatización, ya sea utilizando buses de campo, que recuerden son seriales, o la aplicación de Ethernet industrial, ¿sí? Entonces, más o menos la arquitectura está formada de esto, ¿cierto? Tenemos una aplicación, ¿sí? Recuerden, aquí estaría la parte del SCADA y aquí estaría el componente, por ejemplo, ¿sí? Una aplicación aquí. Tienen el cliente y el servidor. La parte del SCADA aquí, cliente y servidor, ya para ir al campo, básicamente. Aquí podemos tener PLCs con un bus de campo. O incluso cualquier componente de automatización, ¿sí? Tenemos igual el SCADA y arriba lo que es la aplicación, ¿sí? Y estos clientes pueden comunicarse con los servidores para poder intercambiar datos, ¿ya? Ahora, claro, nótese que esto ya entra dentro del campo de lo que son redes industriales, ¿sí? ¿Sí? No está compartiendo nada. A ver, un momentito, entonces. Ahí sí. Ya. Entonces decíamos esto con respecto a los OPC, ¿cierto? Recuerden, son Ole for Process Control, ¿sí? Desarrollado por Microsoft y que básicamente sirve como esto, ¿cierto? O sea, es como una interfaz entre lo que son servidores y clientes. Y esto independientemente de los fabricantes, ¿ya? De tal manera que nos permiten de alguna manera establecer ciertas normas de comunicación para apoyo a los sistemas de automatización. Entonces veíamos la arquitectura, ¿cierto? ¿Cómo está constituido? Esto al final de cuentas, si se dan cuenta, es un modelo de capas, ¿ya? Tiene, por ejemplo, una aplicación con un cliente OPC, el programa con servidor y cliente OPC, y una aplicación de supervisión de datos, ¿sí? Nótese que el intercambio de datos del SCADA, ya sea con las aplicaciones o con esta supervisión de datos que está conectada en el campo, se da a través de los OPCs, ¿sí? ¿Ya? Puede ser con este bus de campo y los PLCs asociados o con cualquier componente de automatización, ¿sí? Y por ejemplo, estos SCADAs que están en estos dos clientes, o sea, en estas dos estaciones, pueden intercambiar datos, ¿cierto? Este SCADA le pide, o este SCADA más bien le pide datos a través del servidor, ¿sí? Pueden intercambiar información de esa manera, ¿ya? Entonces, como decíamos, ¿cierto? Esto tiene mucha relación con estos sistemas de redes industriales, ¿cierto? O sea, entra en el campo de las comunicaciones, básicamente, ¿ya? Entonces, nótese que al principio no había un enlace como tal, a pesar de que recuerden que los primeros PLCs ya tenían capacidades de redes de interconexión, buses de campo, pero al principio no funcionaban tanto en redes, sino básicamente como dice aquí, ¿cierto? Como islas, ¿sí? O sea, ustedes tenían un proceso, uno o varios PLCs controlaban ese proceso, aquí tenían otro proceso y no había necesariamente una comunicación entre cada uno. Por eso se habla de esas islas de automatización, ¿ya? Podían tener PLCs, controles numéricos, robots, computadores, pero estaban aislados, ¿sí? O sea, cada uno estaba relacionado dentro de su proceso, pero no había necesariamente un intercambio de información entre estos, no había una sincronización, ni comunicación, ni nada. Entonces, cuando se empiezan a unir estas llamadas islas, ¿sí? Se empiezan a establecer las llamadas redes industriales, ¿sí? En las redes industriales se pueden tener el bus de campo, que generalmente enlaza sensores o actuadores, redes LAN, que son redes de área local, y se puede tener incluso niveles WAN, ¿sí? O sea, podemos extender una red industrial a niveles de redes de área amplia o redes de área mundial, ¿ya? Y entra mucho dentro de los conceptos de redes como las conocemos, ¿ya? Entonces, nótese el bus de campo,
es, como dice, el nivel más próximo a lo que es el proceso, al campo como tal. Entonces, aquí se integran pequeños automatismos, ¿cierto? PLCs pequeños, multiplexores, controles PIDs, equipos de medición y demás. Aquí se forman las llamadas células de fabricación, ¿sí? Los niveles LAN están arriba básicamente de estos y ya son células de fabricación, o sea, se enlazan con estas células de fabricación. Y aquí están básicamente PLCs de gama media, gama alta y computadores ya que pueden utilizarse para sistemas de supervisión y control. Y estas redes LAN o WAN es básicamente el nivel más próximo al área de gestión, ¿sí? Aquí básicamente se enlaza con estos niveles inferiores y forman una estructura de fábrica o múltiples fábricas, ¿sí? Múltiples plantas de fabricación como tal, ¿sí? Aquí ya podemos tener obviamente computadores, redes de computadores, servidores y demás, ¿sí? Esto corresponde a, o para lo que es redes industriales se utiliza mucho este modelo de pirámide de automatización, ¿sí? Nótese que se tiene el nivel más bajo, que es el nivel de campo, sensores, actuadores, controladores, PLCs pequeños. Nivel de campo proceso, aquí entran PLCs, PCs, bloques de entradas, salidas, controladores, transmisores. El nivel de control, computadoras PLCs, PLCs grandes, de gama alta, y niveles de gestión donde están estaciones de trabajo, aplicaciones de red, supervisiones de productos, servidores y demás, ¿sí? Se maneja mucho esta pirámide de automatización para lo que es el análisis de arquitecturas de redes de comunicación industrial, ¿sí? Bueno, y acá va un poco de lo que son buses de campo, ¿cierto? Recuerden, estos generalmente están asociados a fabricantes, ¿sí? Y de hecho, aparte de fabricantes, incluso series de dispositivos o modelos de dispositivos. Entonces, hay diferentes tipos de buses, ¿cierto? Uno muy utilizado y de los primeros es el Modbus de Modicon, ¿sí? Que trabaja en una topología llamada maestro-esclavo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? No es una norma, ¿cierto? Es de fabricante. Bitbus, este es de Intel, ¿sí? Este responde a la normativa 1118. ¿Ya? Y bueno, este trabajaba con micros 8044, que es un poquito antiguo. Profibus, que es de Siemens. Ese bus, que maneja básicamente entradas, salidas remotas, utiliza como interfaz de comunicación pares trenzados. El FIP, que básicamente es de Francia. Y el STD 1553, que es básicamente otro bus de campo utilizado en Estados Unidos. Bueno, aquí falta el ASI también, que es bastante utilizado, ¿ya? Entonces, nótese que, por lo tanto, estamos viendo que tiene estos componentes importantes, ¿cierto? A ver, ¿dónde estábamos? Este de aquí. Parte de procesamiento, almacenamiento de datos. Y el enlace, ¿cierto? Tanto con la parte del campo, con la parte de comunicación, ¿sí? Para eso es importante los diferentes componentes, ¿sí? Por lo menos en la parte de la visualización, las HMIs, estamos viendo que tiene el entorno de programación y el entorno del runtime. Bueno, el desarrollo y la ejecución básicamente, pero necesitamos manejar estos enlaces, estos elementos de comunicación, ya sea por drivers específicos, como decía por ahí, o por los llamados OPCs, que son un poquito más genéricos, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, podríamos trabajar con una de estas herramientas que hemos visto, ¿cierto? ¿Dónde se me quedó? Aquí. Bueno, esto le vamos a cerrar, porque por lo menos por ahora no tengo montado. Creo que tenía el instalador del Windows profesional, pero no le había montado. Bueno, nos vamos a ir de esta herramienta por un momento. Bueno, lo que podríamos utilizar es esta herramienta, ¿cierto? El InTouch de WonderWare, ¿ya? Entonces, nótese que tenemos la primera interfaz, ¿cierto? Cuando ustedes le abren. Ya. Vamos a ver el demo primero. Aunque yo no sé cuál es la resolución de pantalla. Vamos, ¿cuál es la resolución de pantalla antes que nada? 1360 por 768. Es importante esto porque si yo escojo uno de estos y no tengo la configuración de pantalla, o no me abre o me va a querer cambiar la configuración de pantalla. La que más se me parece creo que es 1280 por 1024.
1280 por 1024. Ya. Le bajé un poquito la resolución. Vamos a aplicar. Bueno, solo para abrir este demo. Esa es la primera interfaz, ¿cierto? Donde me indica qué programas yo tengo abiertos. ¿Sí? Más o menos como la primera pantalla que veíamos en el TIA Portal, donde salían los proyectos creados. Aquí lo mismo, ¿cierto? Tiene esa primera pantalla. Nótese una cosa, ¿cierto? Estos programas, como decíamos, son con licencias, ¿sí? Y en este caso, de hecho, es un poquito más complicado porque las licencias ya no son solo de software, sino de hardware. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos les entregan, antes entregaban unas interfaces, unas licencias con puerto paralelo, ¿sí? Con DB24. Ahora entregan unas licencias físicas en USB. Ustedes introducen en el USB, lee la licencia y les permite abrir el programa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en modo demo, como dice ahí, que nos da como 2 horas de trabajo. Ya. Entonces, nótense que aquí está la interfaz de desarrollo, sería esto, ¿cierto? Esto se llama el... a ver, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Tiene los dos componentes, básicamente, en este caso. ¿Dónde está WonderWorld? Ya. Tiene el programa o el software de desarrollo sería el Maker, que es donde hacemos las pantallas, creamos las etiquetas, le damos identificaciones, hacemos las operaciones, creamos las interfaces de comunicación y demás. Ese es el Maker en este caso, el Window Maker, el entorno de desarrollo. Y tenemos el entorno de visualización, que es el Window Viewer, ¿sí? Incluso si se dan cuenta en la parte superior, les indica el runtime si quieren cambiar de desarrollo a visualización, ¿sí? Tienen el InTouch, que es básicamente la pantalla inicial que vimos, que es el manejador de aplicaciones, donde se van guardando las aplicaciones. El Orquesta, que es básicamente el soporte o la plataforma de todo esto. Y el System Management Console, que básicamente es el manejador de comunicaciones o donde vamos colocando los drivers o los OPCs, ¿sí? Todos los componentes que estábamos viendo. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada una de estas representa una pantalla, ¿sí? Están creadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pantallas, ¿sí? 11 pantallas. Entonces, nosotros escogemos una y podemos abrir, ¿ya? No, eso no me interesa mucho. Vamos con esta, creo. Esta es una principal, por ejemplo, ¿sí? Nótese que para poder colocar todos estos grafiquitos, ¿cierto? Estos paneles, estas columnas, estos tanques, estos tableros. Aquí tiene botones de inicio paro, aquí tiene un botón para eyectar y demás. Obviamente debemos tener unas ciertas bibliotecas. Las bibliotecas o librerías están aquí arriba, ¿cierto? Donde dicen los wizards. Ahí tenemos, por ejemplo, controles ActiveX para alarmas. Aquí hay una tabla de alarmas donde podemos ir guardando todas las alarmas que se van produciendo. Tenemos botones, pueden ver aquí de arranque paro, verticales para subir, bajar, flechas para poner texto, botones de arranque, ¿sí? Subida, bajada, izquierda, derecha, botón para dar la vuelta, ¿sí? Botón con color, ¿sí? Todas las posibilidades para botones. Tienen herramientas para, por ejemplo, ver relojes, para ver el tiempo, ¿sí? Tiempo, la fecha. Estos frames son para dibujo, básicamente para poder emular las paredes o los lugares donde vamos colocando las cosas, ¿sí? Hay unos que son, estos que son rotulados, estos que son como vaciados, estos que son sobresaltados y demás, ¿ya? Con marcos, luces verdes de panel, tipo sirena, circulares, tipo cuadrado, tipo sirena también, o sombrero, como dice por aquí. Tienen indicadores, por ejemplo, indicadores como analógicos, indicadores de tipo nivel, o verticales, horizontales y demás. Paneles que se complementan con los frames. Herramientas de runtime, por ejemplo, para alarmas.
deslizadores, por ejemplo, para subir o bajar set points. Smart Symbols para crear sus propios símbolos. Switch de palanca, de pulsador, de este tipo, con llave. Y los Symbols Factory que son un poquito más avanzados, ¿cierto? Antes de entrar al Symbol Factory veamos hay displays de texto. Hay estos que son para trazadores de curvas. Visualizadores de datos, de mediciones y herramientas de ventana, ¿sí? Y estos Smart Symbols, no, los Symbol Factory, ahí tiene una librería amplia, ¿cierto? Nótese que aquí tienen, por ejemplo, toda esta cantidad de botones, ¿sí? De todos tipos. Tuberías para hacer sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, ¿sí? Entonces van dibujando ahí, virtualizando toda la planta. Sistemas arquitectónicos con puertas, ventanas, estantes, flechas, ¿sí? Para ver el flujo, por ejemplo, de los diferentes elementos. Tienen controles, tienen ductos, tienen tuberías, formas, tienen blowers, son sopladores, son ventiladores, ¿sí? Ventiladores de diferente tipo, internos, externos, la parte del movimiento, ¿sí? Los motores, tienen boilers, son calderas, edificios, plantas completas y demás. Ustedes pueden colocar la planta y hacer algún tipo de destaje para colocar las tuberías y demás. Elementos químicos, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, reactores, evaporadores, columnas de destilación, columnas de proceso, ¿ya? Tienen hardware, computadores, servidores y demás. Teclados. Estos contenedores, estos tanques como el que vemos aquí, debe ser este que tenemos aquí, que le cambiaron de color o este. Diferentes tipos de controladores, PLCs y demás. Todavía falta más. Bandas transportadoras, elementos de bandas también. Estos son de bandas también para fabricar estas bandas como de este tipo. Ductos. Símbolos eléctricos, con esto podrían establecer incluso planos y animar los planos. Terminados, ¿sí? Elementos, maquinarias, ¿sí? Calentadores, sistemas automatizados, bandas flexibles. Estos son medidores de flujo. Igual, sistemas de maquinarias, ¿sí? Con comida, o sea, para la industria de la comida más bien, sistemas de vacío, sistemas de vertical y demás, ¿sí? Sistemas generales, sistemas de calentamiento, medidores de energía, misceláneos eléctricos, incluyendo brazos robóticos, símbolos internacionales, ¿sí? De radiación, de símbolos de diferente tipo. Estas tuberías, por ejemplo, que veíamos en alguna de los ejemplos que estaba en la página. Indicadores de diferente tipo. Por aquí también hay indicadores de estaciones de supervisión y demás. Objetos que se pueden utilizar, como estas valvulitas, por ejemplo, estas bombas. Símbolos en norma ISA pero en 3D. Y elementos de laboratorio. Ay, todavía queda más. Bueno, como pueden ver hay de todo, ¿cierto? Sensores, tanques, válvulas, vehículos incluso, ¿sí? Cables. ¿Ya? O sea, la idea es que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas para poder virtualizar, es decir, hacer estos gráficos como tal, ¿sí? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, esta que tiene esta banda se le puede animar e incluso podemos hacer que se mueva estos tanques, ¿cierto? Luego tenemos esta. Estos son básicamente las curvas de históricos, ¿sí? Aquí podemos ver niveles o temperaturas a lo largo del tiempo, ¿sí? Tienen estos que son de mantenimiento, nos pueden salir indicadores o estos anuncios que nos indican que se requiere mantenimiento. Pueden tener mensajes de alarmas, por ejemplo, como esto, ¿sí? ¿Qué más? Estos lápices que son complementados con esto para indicar qué lectura es la que queremos ver en los históricos.
Y aquí tenemos otra virtualización de planta, ¿cierto? Con la parte de mezclador del reactor, almacenamiento, con la parte de las válvulas y demás, ¿sí? Se puede tener toda esta cantidad de posibilidades como tal, ¿sí? Esto sería en la parte de desarrollo, ¿ya? O sea, la parte de las pantallas como tal, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí es importante esto, ¿cierto? La definición, o sea, esto vendría a ser un poquito como era la definición de símbolos en el PLC. Aquí es básicamente los tag names, los nombres de los tags o los nombres de las etiquetas. Aquí nosotros, nótese que vamos creando esto, ¿cierto? Algunos son por default, ¿cierto? Son de sistema, ¿sí? Que el login de alarmas, que las horas, las fechas y demás, estos son de sistema. Pero aquí están creados otros. Por ejemplo, ¿cuál está creado aquí? A ver, milisegundos, operadores. Aquí hay una memoria real, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos poner como información para la creación de las etiquetas? ¿Qué es lo que vamos a leer finalmente, cierto? Antes, recuerden, en el HMI simplemente decíamos, esta etiqueta corresponde a la del PLC, es de este tipo y demás. Aquí debemos hacer lo mismo. Creamos esta etiqueta, ¿cierto? El del batch. Le indicamos de qué tipo es. ¿De qué tipos pueden ser? Pueden ser memorias enteras, entradas, salidas enteras, memorias reales, entradas, salidas reales y análogo indirecto, ¿sí? Son las posibilidades de tipos de variables. Ahora, ¿a qué grupo corresponde? ¿Sí? Nosotros podemos ir creando grupos de variables con esto que se veía por ahí, que era ¿cómo se llama? El ARQUESTA. El ARQUESTA permite crear estos grupos de variables. Ahora, se puede poner un comentario, o sea, si se requiere necesario. Nótese que puede ser una variable solamente de lectura o también de lectura y escritura, ¿sí? Más o menos como veíamos en la parte baja del HMI, de la pantalla, que veíamos si es solo de lectura, de escritura, escritura, ¿ya? El log data es para permitir que se guarde la información, ¿sí? O sea, para después recuperarla en curvas, ¿ya? Y adicional a esto le debemos decir dónde guardar esta información. Valores de inicio, o sea, aquí podemos escalar también, valor mínimo, valor máximo. Y aquí, por ejemplo, no nos sale con qué elemento de campo está conectado porque nótense que es una memoria, la memoria es interna, ¿sí? Veamos si hay alguno que tiene access name. No, esto es como solo es de visualización, no tiene definida los elementos. Para definir con qué elementos están relacionados, o sea, nosotros primero deberíamos darle aquí una dirección, ¿sí? Y aparte de eso, deberíamos crear los objetos de conexión, ¿cierto? Ay, es más pequeño porque no me estoy permitiendo verla de arriba. Aquí, ya. Ya. Entonces, aquí ya vimos la parte de las pantallas y la parte de creación de símbolos, ¿sí? Ahora, una cosa importante, ¿cierto? Habíamos dicho que podríamos guardar los datos cuando le activamos el log. Para eso deberíamos indicar en el History Login, primero habilitarlo. Luego, ¿cuántos días vamos a mantener la información y dónde lo vamos a guardar? ¿Sí? Importante también para guardar esa información. ¿Qué otra cosa es importante definir aquí? Segundito que se me quite esta pantalla. Ya. ¿Qué más? Esto, los access names, ¿sí? Los access names nos indican básicamente con qué le conectamos a esto, ¿sí? Aquí vamos añadiendo los nombres, ¿sí? PLC1, PLC2, cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, está definido este que es OPC. Vamos, nos dice nombre. El name es el nombre de la computadora. En este caso le pusieron localhost o el nombre de la computadora. La aplicación aquí está utilizando un OPC que se llama FS Gateway, ¿sí? Y el topic name es el nombre que le damos en el OPC como tal, ¿ya? Ahora, nótese que aquí yo estoy indicando cuál es la aplicación y con qué dispositivo nos vamos a conectar, ¿sí? Y el topic name. Eso debe estar complementado con lo que sería la configuración del OPC. Para el manejo de comunicaciones, si se recuerdan,
habíamos dicho que tenemos la otra aplicación, ¿sí? Que está aquí, el System Manager, ¿sí? Es básicamente la consola de administración del sistema, ¿ya? Como pueden ver, aquí tenemos estos, los llamados DAS server, ¿sí? Son los servidores de comunicación, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos instalando todos los servidores de comunicación de acuerdo a los dispositivos que tengamos conectados, ¿sí? En este caso tiene el FC Gateway que nos permite la comunicación directamente a través de, o sea, con dispositivos que estén para este tipo de comunicación, ¿sí? Aquí tenemos la configuración y demás, ¿sí? Y aquí ven que ya está definido el OPC. El OPC está instalado en la misma computadora, ¿ya? Y aquí están los dispositivos. Luego, el DAS SI Direct es para conectarse con dispositivos de Siemens, ¿sí? Como ven aquí, está definido un S7200. Le pusimos que es como comunicación TCP/IP y aquí definimos las diferentes variables, ¿sí? Como pueden ver, definimos, por ejemplo, el tipo de procesador, en este caso es un S7, la dirección, esta es la dirección del PLC, los racks remotos, ¿sí? En este caso si tengo un PLC, el rack está en 0 porque recuerden el PLC es el dispositivo o el módulo 0 y aquí vamos definiendo las variables del PLC y los ítems, ¿sí? Aquí por ejemplo el ítem 0 le hemos puesto la dirección I00 sin el porcentaje, ¿por qué? Porque el porcentaje es una semántica de programación de PLCs, aquí lo que estamos definiendo es una dirección nada más, ¿sí? Y adicionalmente está configurado o está instalado un driver para lo que es dispositivos de Schneider, como el M340, por ejemplo, ¿sí? El MBPTC. Aquí lo que faltaría es, por ejemplo, añadir uno, ¿sí? Añaden uno y definen qué tipo de dispositivo es, ¿sí? Este es el manejador de comunicaciones, ¿ya? Bueno, y básicamente cuando ya tienen definida la programación, lo que queda es finalmente correr el sistema, ¿cierto? El runtime para la visualización, ¿sí? Aunque bueno, estaban abiertas todas las ventanas, veamos. Ya. Listo, entonces como pueden ver, está incluso ejecutada esta animación, ¿cierto? Sale el tanque, le empuja y vuelve. Y aquí están midiendo la velocidad. Yo puedo aquí controlar, por ejemplo, la velocidad. Ahí van más lentos, ¿cierto? O puedo hacer que vayan muy rápido. ¿Sí? Ahí está funcionando en automático, ¿sí? Incluso podríamos pasarle a funcionamiento manual. Entonces, primero, debo sacarle, debo hacer que curve y debo empujarle, ¿sí? Saco la segunda banda y si no conecto el eyector, nos va a decir se regó esto, ¿cierto? Bueno, incluso le está llamando el jefe a la oficina, supongo que es para despedirlo. ¿Ya? Eso en manual. O en automático, ¿sí? Nos funciona de forma automatizada, ¿sí? Entonces, nótese que podemos virtualizar el proceso, es decir, indicar cómo está funcionando, ver cómo está funcionando, ponerle animaciones para que pueda moverse dentro de esto, un motor, una bomba, un fluido, o poner la flecha para indicar en qué dirección va el fluido y demás. Mediciones como las que podemos ver aquí. Y funcionamiento, ¿cierto? Automático, podemos encender, apagar y demás. ¿Ya? Lo malo es que aquí, por lo que veo, no están enlazadas las diferentes pantallas, están todas por separados. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo puedo pasar de este modo de animación al modo de desarrollo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo programaría esto? Yo, por ejemplo, podría crear una nueva pantalla, ¿cierto? Le podemos poner prueba. Nos da la opción del color de fondo, sí, podríamos hacer un color gris de pronto, a ver qué tal nos queda. Y cómo es la ventana, ¿cierto? La ventana reemplaza otra, está encima de esta, aparece simplemente como un anuncio, como un pop-up y demás. El tipo de frame. Y si queremos ver la barra, los controles de tamaño y demás. ¿Sí? Creamos esta pantallita.
Ahora, claro, como decíamos, no está enlazada esta pantalla, ¿cierto? Podríamos tratar de enlazar esta pantalla con la del conveyor. Podríamos, por ejemplo, poner este botón. Este botón, a ver, podemos hacer que haga que... puede ser para entradas del usuario, entradas de tipo discreto, análogo o tipo mensaje. Puede ser para sliders, ¿sí? Verticales, horizontales. O puede ser un botón pulsador, ¿cierto? Para un valor discreto, para una acción, para mostrar una pantalla o para ocultar una pantalla. En este caso, mostrar pantalla, ¿cierto? ¿Qué pantalla quiero ver? La de conveyor. Ok. Ya. Lo que no me acuerdo bien era cómo cambiar el texto. Era con substitute strings. Eso. Ahí sería conveyor. Ok, ya. Ahora vamos a conveyor. Aquí igual vamos a hacer un enlace a esa pantalla, ¿cierto? Porque si notan que no están enlazadas las pantallas. Pongámosle por la parte superior de pronto. Lo mismo, ponemos aquí. ¿Qué pasó? Es que no tiene espacio, me parece. A ver, ¿dónde tengo un poquito de espacio? Está bien llena esta pantalla. Veamos si nos alcanza en la parte de abajo. Vamos a tener que poner por aquí. Bueno, voy a ponerle con un botoncito de esta forma en este caso. Pongámosle con una elipse. Ya. Qué color tan feo. Pongámosle un color azulito. Introduzcamos texto. Pongámosle prueba, le llamamos a esa ventana. Ponemos aquí. Colorcito más llamativo. Pongámosle el texto, pongámosle... ese azul. Y démosle una acción. En este caso, Show Window. Y nos va a mostrar la pantalla prueba. ¿Ya? Ok. Guardamos. Y mandamos a animar. Ya. Entonces, nótese que aquí le hicimos este enlace, ¿cierto? Pantalla prueba. Esta es la pantalla prueba y podemos ir a esta pantalla. ¿Sí? Como enlazábamos las diferentes pantallas en el caso del HMI. ¿Ya? Listo, entonces, nótese, creación de ventanas, ¿sí? Y también podemos hacer scripts, ¿sí? Recuerden que estos scripts, como dijimos, son estos, ¿cierto? Nótese que aquí está hecho un programita con, básicamente, lenguaje BASIC, ¿sí? Si el contador es 0, entonces vaya al paso 1. Y si el paso 1 es 0, entonces muestre en la tarjeta 180, ¿sí? Aquí está hecho un pequeño programita, básicamente, para diferentes condiciones, ¿sí? Con if, force, then, ¿sí? Es lenguaje BASIC, básicamente, ¿sí? Nótese que está hecho para diferentes condiciones, para diferentes valores del paso 1. ¿Ya? Ahí va tomando diferentes valores. Sería cuestión de ir interpretando. Está más o menos larguito este. Ya. Este es uno de aplicación. Veamos si hay alguno de key. No hay ninguno de key. De condición, no. Parece que solo está creado de esa manera. De cambio de datos tampoco. ¿Ya? Son diferentes scripts que podemos crear. Incluso para esto no es posible. Dice que se necesita licencia. Y eventos ActiveX. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí está todas las herramientas, ¿cierto? La de desarrollo, la parte visual con todos los símbolos, la creación de los tags, incluso si se dan cuenta, me parece que en alguna parte estaba contando los tags. Sí, aquí. Aquí arriba me está diciendo que ya están definidos 30 tags. ¿Sí? Por lo tanto, creo que está al límite. Me parece. Porque si no, nosotros podríamos introducir, por ejemplo, alguna medición adicional. ¿Cierto? ¿Qué hora es? Hoy estamos casi a punto. Vamos a ver si podemos capturar, no sé, la hora.
Le ponemos T. En este caso le voy a poner simplemente los numerales, ¿cierto? Ahí me va a salir el valor que yo le pida. Y vamos a mostrar un valor análogo. Este valor análogo sería la fecha, el día, la hora, por ejemplo. Ya, veamos si nos sirve. Las 19 horas, ¿sí? Ahora pongámosle también la hora y los minutos. Ya. Ponemos otro texto aquí. Muy arriba. Ya. Aquí pongámosle en cambio los minutos. Valor análogo. En este caso me guardo la última condición. Y vamos a ponerle minutos aquí. Ya. 19 horas con 29 minutos. ¿Sí? Y así más o menos debería proceder para el resto de elementos. Pero obviamente creando el tag, diciéndole de dónde se conecta, luego creando el access name, es decir, a dónde se conecta y configurando eso en el OPC. ¿Sí? Todo un proceso. Bueno, hoy era más o menos como para indicarles cuál es la interfaz de este programita y la próxima clase podríamos ya hacer un pequeño programa con este PLC y ver si podemos conectarnos con este PLC a través del SCADA, y a través del HMI. ¿Sí? O sea, la cuestión es ir complementando las cosas. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, dudas. Entonces, Inge, aquí tranquilamente, aparte de lo que decía que tenía la comunicación, se podría, digamos, por el TIA Portal cargar el programa y a través de esto ejecutarlo virtualmente para ver, como que dice, un esquema de cómo funciona, ¿o no? Claro, pero más que el programa, el proceso. O sea, si ven, por ejemplo, en ese ejemplo que estábamos viendo, eran esos tanques que se mueven por esa banda, ¿sí? Porque, claro, nótese que del PLC no me interesa el programa, lo que me interesa es el proceso que está controlando y lo que está midiendo, ¿sí? Pero para eso yo tengo que conectarme con el PLC, o sea, para poder leer las variables o los estados del PLC, yo tengo que conectarme con el PLC. Entonces, como dijimos, una forma es con el programa, con el TIA Port, ¿sí? Pero para eso debo tener instalado el TIA Portal y la licencia y todo. Otra forma con el HMI, ¿sí? El HMI puedo ponerle botones de arranque, paro, indicadores, medidores, curvas y demás, ¿ya? Pero para eso debo comprar el HMI. Y la otra es a través del servidor web, ¿sí? El servidor web igual, ustedes ven, nos salen las pantallas, podemos encender los LEDs, hacer algunas cosas, o incluso podríamos diseñar pantallas en HTML para poder visualizar cosas. O sea, es una especie de SCADA hecho en HTML, ¿sí? Fácil, difícil, depende, ¿sí? Ustedes pueden programar directamente o hay incluso editores de HTML para diseño de páginas web. ¿Ya? Pueden hacerlo. Y la otra es que podemos conectarnos al PLC a través del SCADA en este caso, ¿cierto? Entonces, o sea, yo puedo supervisar el proceso, virtualizar el proceso y supervisar el PLC también, porque el PLC tiene algunas etiquetas, algunas variables de sistema que permiten ver el estado, si está encendido, apagado, si está bien la comunicación, si hay un error y demás, ¿sí? O sea, ya lo que se haga ya es cuestión un poco de la necesidad, como pueden ver. O sea, la cuestión es que conozcan la herramienta y ustedes con la herramienta ya puedan cubrir esas necesidades que pueden surgir, ¿sí? Pero como ven, ya la herramienta es un poco más compleja porque tiene el entorno de desarrollo, el entorno de visualización, la creación de variables, la creación de accesos, los OPCs disponibles, hay que colocar y hacer los enlaces, definir las variables y un montón de cosas. Pero son cuestiones que se pueden hacer, ¿cierto? O sea, en la próxima clase a ver si podemos hacer un programita y hacemos un enlace completo entre el SCADA y lo que sería el PLC. ¿Sí? ¿Ya? Disculpe, ¿qué versión de InTouch es? La 12 es esta, pero creo que ahora ya son por años, me parece. Sí, creo que es la versión 2020, la última, pero esta es la 12. Ya, profe, gracias. Y hay que instalarlo tal vez.
O sea, sí podrían, si se pueden bajar, instálenle, porque, o sea, se puede trabajar sin licencia por hasta 30 tags creo que permite hacer. Con eso ya pueden por lo menos hacer algunas pruebas. ¿Sí? En el PLC en simulación no sé si se podrá conectar, habría que probar. Yo no he probado eso, lo he probado siempre conectado con el PLC. Porque, por ejemplo, el M340 sí permitía conectarse en simulación, ¿sí? Para encender entradas, salidas y demás. Este no lo he probado, o sea, podríamos hacer esa prueba para ver si en simulación permite, si no, nos iríamos directamente a la conexión con el PLC. Pero no es muy pesado, por lo menos la versión 12 me parece que pesaba 1 GB nada más, ¿no? No era tan pesado, ¿sí? Y le pueden utilizar en modo de prueba con 30 taxi por 120 minutos, ¿sí? Sin necesidad de la licencia, ¿sí? La que vieron que tenía ahí era el InTouch de 12, ¿sí? Y después ya salió por años, creo, ya era 2018, 2019 me parece. Creo, porque no me acuerdo bien. Yo por lo menos la última versión que utilicé hasta el año pasado era esta versión 12. Aquí no sale nada. Novedades, especificaciones técnicas. Bueno, habría que averiguar cuál es la última versión. Pero tampoco es necesario que tenga la última versión. A ver, sí, la 2017. Supuestamente la 2017 corre hasta en Windows 10. Y estaba la licencia solo de InTouch en 1500 según esto. Pues la versión 10.5. Ya. Sí, entonces esta 12 es de las últimas que hay. Pero es medio parecido es un poquito el mismo sistema del S7, del TIA Portal, ¿cierto? Ustedes, me parece que en la misma página del fabricante les permite hacer una descarga de prueba. ¿Sí? Le pueden buscar como InTouch Wonderware y ahí les da el acceso para la descarga. ¿Sí? Y no es muy pesado, por suerte. ¿Ya? Pero tengan cuidado, ¿cierto? Es InTouch Wonderware. Porque si no, hay otro software que se llama InTouch, pero no es precisamente ese. ¿Sí? Pero sí, si pueden, por lo menos uno trate de descargarse para que puedan tratar de trabajar un poquito con esto. O sea, la idea al final de cuentas es que puedan trabajar con la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿cierto? Para que cuando llegue el momento de que si tienen que poner en práctica, por lo menos alguna vez digan, yo sí programé algo alguna vez, aunque sea en clases, ¿sí? Entonces, si pueden, búsquenla y si pueden, traten de descargarle que no es tan pesado, ¿sí? Lo más pesado era siempre el TIA Portal, ¿sí? Estos ya no son, 1 GB no es mucho, 1 o 2 GB que me parece que tenía la otra versión, ¿sí? ¿Ya? O le sale como versión 12 o le sale como versión 2017. Bueno, en todo caso, la próxima semana continuamos y vemos si ya podemos entrar a programar, configurar algunas cosas y ver si nos podemos conectar efectivamente. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. Yo, Inge, a mí, mientras estaba programando en el TIA Portal me salió un error. Tal vez le puede indicar para más o menos que me pueda ayudar. A ver, comparte la pantalla. Bueno, le comparto el error que me salió porque no tengo el programa en esta computadora. Claro. Es que al parecer no tienes instalado el simulador, pues. Es que el PLC SIM es otro instalador aparte del TIA Portal. ¿Y cómo se podría solucionarle eso? O sea, tienes que bajar el instalador. O sea, tienes que buscar esto, el PLC SIM versión 15. En la misma página si te registraste en la página de Siemens, te permite bajarlo. Ya, Inge, eso nada más era. No es mucho, me parece que es una sola parte y es de 1 GB, entonces no te vas a demorar mucho.
Búscale como PLC SIM 15 y la instalas. Ya, gracias, Inge. Bueno, entonces, si no hay dudas o más preguntas, nos veríamos el día jueves. ¿Sí? Bueno, y de pasada hablamos del examen ese día con todos. Bueno, Esa entonces, le iba a preguntar, Inge, disculpe. ¿El examen sería en una semana o en 2 semanas? sería en la próxima semana, porque si se dan cuenta, el calendario dice que en la semana de exámenes va a ser después de carnaval. ¿Sí? Si es que no han cambiado, por lo menos no está... La próxima semana va a ser. No, carnaval es de la semana siguiente a la siguiente. Por eso Ya. lo que tendríamos que ver, pero con todos, el día jueves es ver si es que nos vamos antes del feriado dando examen más bien. Porque la otra opción Pensaba que iba a ser en la próxima semana, ya que tenemos votaciones algunos. No, o sea, el examen o sería el viernes de la próxima semana o el jueves después de carnaval. Por eso yo creo que es más conveniente antes del feriado, pero eso, bueno, tendríamos que conversar con todos el día jueves. Sí. Sí, el día jueves me hacen acuerdo para ver eso justo antes de empezar las clases, para ver si es que nos ponemos de acuerdo de una vez. Bueno, entonces eso veríamos el día jueves, ¿sí? Nos veríamos en la próxima clase entonces. Bueno,